Iglesia, buenos días y bienvenidos a escuchar esta bendita palabra. El tema se llama la infracción. Vamos a primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Padre, te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu nos ayude, nos ilumine a todos a entenderla, a comprenderla, para que podamos ponerla en práctica en el nombre de Jesús y podamos huir del pecado. Podamos ser santos con la paz de Cristo. Amén y amén. Entonces la infracción nos lleva al pecado. Usted va en un carro y le dicen cometió una infracción. Equivale a una multa, porque cometió una infracción contra la ley terrenal. Así es nuestra vida con Dios. Cuando cometemos una infracción, cuando pecamos, nos va a costar una multa, que son las consecuencias del pecado. Entonces, todo pecado es infracción de la ley de Dios. La palabra anomía en griego es infracción, transgresión, violación de la ley, ilegalidad, maldad, impiedad. Usted anda ilegal porque no carga los papeles de tal vehículo. Y si pasa, va andando y lo agarran, le cuesta una multa, cometió una infracción por andar ilegal. Eso es una maldad, es una impiedad. Y así hay muchos predicando ilegalmente. ¿Por qué? Porque están cometiendo mercadería, llevando un mensaje extraviado. Entonces, en 1 Timoteo 2:14 al 15, vamos a ver a dónde está la primera infracción, porque esto es pecado. Entonces, mejor que nos lo diga la palabra. Y hay tanta contienda, tanta cosa por falta de leer la palabra. Entonces, 1 Timoteo 2:14 al 15. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Sí ven? Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, en amor y santificación con modestia. Sabe vestir, una mujer sometida a la palabra, que de aquí aprende para no cometer infracción, de dejarse engañar y engañar, porque se dejó engañar del enemigo y le dio de comer a Adán. Entonces la infracción es pecado, porque fue un infractor de la ley, de las leyes terrenales y divinas también. Entonces, infracción, no orar. Está cometiendo usted una infracción. Y ¿por qué? Porque es un pecado. Vamos al primer libro de Samuel, 12:23. Por eso no hay cristianismo sin oración. Y el cristiano que no ora lo devoran. Primer libro de Samuel 12:23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar, o sea, cesando de orar por vosotros, por ustedes. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Un deber de un pastor, de un líder, orar. Y las ovejas que también oren. Es una infracción si usted no lo hace, es pecado. Mire qué dice. Mire lo que está diciendo aquí, que es pecado. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, dejando de orar. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo que esto es una necesidad. La iglesia tiene de todo. La iglesia tiene casa, carro. La iglesia tiene comida. Pero ¿sabe cuál es la necesidad prioritaria de la iglesia? Esta es una.
orar. Vamos a Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No dice que es un domingo, un ratico, siempre. Y el problema es que no desmaye. Hay gente que si Dios no le contesta hoy, ya no oran más, porque quieren la inmediatez. Hay oraciones que tardan en recibir respuestas. En algunas te dirán no, porque no estás preparado todavía. Entonces la recomendación de Jesús, que la necesidad de la iglesia es orar siempre sin desmayar. Una de las necesidades, porque una necesidad leer la Biblia también. Escudriñar las Sagradas Escrituras, dijo Jesús en Juan 5:39 al 40. También dijo que había que ayunar, Marcos 2:20. Eso lo lee usted en casa. Vamos a Romanos 12:12. Un deber cristiano. Y usted, para tener derecho, tiene que cumplir los deberes. Deberes cristianos, el título. Y agarramos el versículo 12, Romanos 12:12. Gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Entonces, una infracción es un pecado no orar. ¿Cuántos cristianos creen que es ir a una iglesia? Ya me bauticé, ya pertenezco a una doctrina, pero estoy cometiendo infracción de pecado no orar. ¿A dónde está la decadencia hoy? Usted invite a orar para que vea cuántos vienen. Invite a un desayuno, abunda. Invítelos a un festejo, abunda. Pero ¿cuánto es el remanente que ora? Porque sabe que si no ora está cometiendo una infracción que es igual a pecado. Segundo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es un pecado. Mateo 12:31 al 32. Por tanto digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Y a dónde cree usted que se está blasfemando? Si la palabra es el Espíritu, Él fue el que la inspiró, Él fue el que la dio. Entonces vamos a ver lo que nos dice para comprobar qué es la palabra. Vamos a Efesios 6:17. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y mire que vamos al 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Al 20. Efesios 6:17 al 20. Vas a encontrar esta recomendación. Entonces, blasfemar contra el Espíritu. ¿Y cómo se está blasfemando? Mire lo que dice Tito 2:3 al 5. Enseñanza de la sana doctrina. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Si ves, si la palabra es el Espíritu, es la semilla, es el fuego, es el martillo, y tú no la estás cumpliendo como mujer cristiana, el mundo que haga lo que quiera,
¿Y a dónde está el problema? No son prudentes, no son castas, no cuidan de su casa, no son buenas, no se sujetan a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada, y lo que están es blasfemando ahí. Ah, pero son las mujeres. No. Usted como predicador puede cometer la misma blasfemia. Vamos a probarlo. Vamos a 2 de Pedro 2, del 1 al 3. Falsos profetas y falsos maestros. Aquí se refiere al hombre. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejía destructora y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y si no hay perdón, ¿para dónde va esa gente? Y por avaricia, que es lo que vemos hoy la mayoría, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Arrepiéntete, tanto mujer como hombre, si cree que estás blasfemando. Si Pablo era un blasfemo y tuvo perdón, ¿quién eres tú para que no lo puedas hacer hoy? Porque Pablo andaba en el judaísmo, que era una religión, es una religión, y fue perdonado. Ahora que no lo seas tú también, con un arrepentimiento ahora en vida, porque después de muerto ya no hay perdón. Y mire lo que dice 1 Timoteo 1:13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e en incredulidad. Eso te puede estar pasando a ti hoy. Arrepiéntete. ¿Y sabe cuál es la característica del hombre hoy en día? No del mundo, porque esta carta no es para el mundo, es para la iglesia. Y vamos a lo que dice Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo 3:2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, eso es lo que los lleva, la avaricia, la mercadería, vanagloriosos, y mujeres también, soberbio, blasfemos, desobediente a los padres, ingratos, impíos. En los tiempos de Noé se acabó el mundo por los impíos, y este se va a acabar por los mismos impíos. ¿Y qué es un impío? Un blasfemo, sin arrepentimiento. Entonces, si usted no lee la Biblia, fácilmente lo puede engañar. Y mire, vamos a probar que sí se va a acabar por los impíos. O se acabó el primer mundo por los impíos, y este también se va a acabar por los impíos. Dice la palabra. Entonces, cuando usted lee la Biblia, vamos a 2 de Pedro 2:5. Y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y aquí en 2 de Pedro 3:7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardada para el fuego, el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Aquel fue en agua, este va a ser en candela. Porque no hay piedad, hay impiedad. Y hay blasfemias por todas partes. Infracción, eso es pecado. Tercero, no vivir con fe. Romanos 14:23. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. La infracción es pecado. ¿Y cuál infracción estamos viendo aquí? No orar, la blasfemia contra el Espíritu Santo en la palabra, tanto mujer como hombre, no vivir por fe. Entonces mire lo que nos dice 1 Corintios 8, 12 al 13. De manera pues que pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Si usted
tiene fe, téngala para con usted mismo, pero no lleve al otro a que dude con lo que come. Si algún impío te invita a comer por motivo de conciencia, no pregunte. Pero si ha declarado que aquello es ofrecido a la idolatría, no lo coma, porque puede pecar. ¿Vio? Y eso es no hacerlo con fe. Y todo lo que no provenga de fe es pecado. Si predico esto sin fe, es pecado, porque estoy haciendo algo comercial. Algo como para hacer que otro siente y yo no lo siento. Dice la bendita palabra de Dios en 1 Corintios 10, 27 al 28. Si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que os suponga delante, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijese, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Ya ahí, ya estás dudando, y todo lo que se coma con duda deja de ser llevado con fe. Este es un pecado. Si usted sabe que algo le hace mal, ¿para qué se lo come? Si su organismo le está diciendo que ya no, que ya lo rechaza, ya eso es comer dudando, o no lo hace por fe. Ahora, no es porque usted diga, tengo fe y me lo puedo comer si fue declarado a los ídolos, y eso quedó prohibido para la iglesia. No comer lo sacrificado a los ídolos. Y si te lo están declarando, ¿para qué lo haces? Ya estás dudando y vas a cometer una infracción, un pecado. Mira lo que dice Hechos 15, 20. Sino que se le escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Ya, apártese, que está prohibido que usted coma de aquello que es declarado a la idolatría. Entonces no lo haga, porque ya está duda y ya no proviene de fe, y ya usted cometió un pecado y cree que no es pecado. Entonces, no vivir con fe es un pecado, porque la Biblia nos manda a vivir por fe. Vamos a Romanos 1:17. Dice la bendita palabra, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Entonces, todo lo que no provenga de fe es pecado. Judas 3 y el versículo 20. Mire cómo pecamos, y por eso todos los días, antes de irse a dormir, pídale perdón al Señor. Pídale perdón porque de pronto comió algo y de pronto está mal allí en la cama porque lo hizo cometiendo pecado. Y ya no vive por fe porque duda. Judas, versículo 3. Falsas doctrinas y falsos maestros. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlo exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Ya? Y el versículo 20 dice, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Muchos dicen en la Santísima Cruz. Sí, es un símbolo del cristianismo, pero que no podemos adorarla. Es la fe la que me lleva a creer que Cristo murió y resucitó y que sufrió esa muerte tan terrible por ti y por mí. Entonces, si yo no creo en el sacrificio de Cristo, ya no vivo por fe. Si no creo en la resurrección, mi fe es vana. Y todo está aquí. Hay unos que todavía dudan que van a resucitar. Yo lo creo. Porque si estoy predicando no creyendo, de nada me sirve. En vano estoy predicando. Y por eso muchos hablan. Y vamos a lo que dice 1 Corintios 15, 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó.
Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Al 14. Entonces, ya vemos, no vivir por fe es un pecado, siendo cristiano. No orar, un pecado. Está blasfemando la palabra, otro pecado. Y vamos a la cuarta. Sabiendo hacer lo bueno y no lo hace. Santiago 4:17. Son que pecados como que están ahí y de pronto usted los estaba ignorando hasta el día de hoy, siendo cristiano. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es la infracción. Ya cometió una infracción. Entonces, hacer lo bueno es pecado. Pero no hacer, dice, hacer lo malo es pecado. Pero no hacer lo bueno también es pecado. ¿Qué hago? Hágalo bueno. Dice, la omisión o comisión. Entonces, hay pecados de omisión y pecado de comisión. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hice, pecado, omisión. Y sabiendo que me fue dado la comisión y no lo hago, pecado. ¿Cuál es la comisión? Vamos a Mateo 28, 16 al 20. La gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Eso es pecado. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Pecado de omisión o de comisión. Mentir es pecado, pero no decir la verdad también. Conociendo la verdad y no la dice, por estar en el alcahuetismo del pecado. Entonces eso es una infracción. Usted sabiendo hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, ¿para qué te llamó Dios a través de su Santo Espíritu y te convenció de pecado? Hablar mal de alguien, pecado, pero no ayudarle. ¿Sí ve cómo se peca? ¿Y cómo se comete esta infracción? Entonces, pecados que usted cree que no son pecados, que era no orar, y se pasa días sin orar, cuando se acuerda o no ora, está pecando. Y dice que es bueno, que no se mete con nadie, que usted va para el cielo directico. Y está blasfemando porque está portándose mal. Como mujer, que es ser casta, de buena conducta, o como un hombre predicando mentira. Está blasfemando y no va a tener perdón. No vivir por fe, si nos manda a vivir por fe. Pero aquel cuya alma no es recta, no vive por fe, porque la jactancia lo mata. Habacuc 2:4. Lean casa. Y sabiendo hacer lo bueno no lo hace, pecado. Ahora, quinto, toda injusticia. Vamos a ver lo que dice primera de Juan 5:17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. El pecado de muerte es la blasfemia. Si no hay un arrepentimiento en vida verdadera. Así como Pablo, que andaba en el judaísmo y era blasfemo y fue llamado a misericordia. Así te puede pasar a ti hoy. Pero hágalo ahora en vida, pues después de muerto ya no puede. Entonces, toda injusticia es pecado. ¿Y qué es lo que vemos hoy en el mundo? Vamos a primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, ¿de quién es? Del diablo. Porque toda injusticia es pecado. Y cometió injusticia en la iglesia, en el gobierno, en la empresa donde esté, ya pecó. No paga lo que es correcto.
no devuelve lo que le den, porque supuestamente lo bendijo Dios, de más, o se equivocó el otro, ya cometiste una injusticia. Es una injusticia que te llamen a hacer algo y hagas lo que no es. ¿Usted sabe la injusticia que hay? ¿Cómo detienen la verdad con la injusticia? Qué pecado tan horrendo. Y Dios está viendo desde el cielo. Vamos a Romanos 1:18. La culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Qué pecado tan horrendo. Y por eso es que le vienen tantas consecuencias. Si usted lo sigue leyendo hasta el versículo 32 de aquí de Romanos, cambiaron la verdad por la mentira, cogieron las cosas criadas y no al Criador, y Dios les envía castigo sobre sus cuerpos y hacen lo que no deben de hacer. ¿Por qué? Porque son injustos. ¿Y sabe que el injusto no hereda reino? 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Si usted sigue leyendo, no heredan el reino de los cielos. Segunda de Pedro 2:9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Qué buena palabra, ¿no? La infracción, buen título. Y usted pregunta, ¿qué es la infracción? Te va a dar en la vida rutinaria. Hoy acabo de cometer una infracción. Me volé el semáforo. Me volé la cuadra. Me fui sin papeles de este vehículo. Adulteré tal cosa. Cometí infracción. Y la infracción trajo consecuencia, una multa. Así igualito el pecado. Te trae consecuencia. El pecado de David, de adulterio con Betsabé, 6 hijos muertos hasta el que iban a nacer. Dios no pasa por alto las consecuencias, pero sí te pasa por alto el pecado, pero tienes que pagar. Adán y Eva sufrieron las consecuencias. Caín mató a Abel. Un poco de tiempo por fuera de Dios. Y vino Seth y volvió a reconciliarse otra vez porque aceptó la ofrenda que le daban. Y así nos pasaba a nosotros. Vivimos tantos años por fuera de Dios por las infracciones de adulterio, fornicación, idolatría, mentira, robo, truanerías y tantas cosas que hacían. Pero Él tuvo misericordia de nosotros y nos llamó, así como llamó a Pablo, así nos llamó a nosotros siendo blasfemos. Pero no vaya a cometer blasfemias ahora que es cristiano, porque se puede encallecer, se puede endurecer y perderse. Qué buena palabra. Vamos a la conclusión. Juan 8, 21 al 24. Otra vez le dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, nosotros no podéis venir. Con esta situación no puedes llegar, pero si las quitas, sí vas a llegar. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Mire qué pensamiento tenía. Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Qué ignorancia o qué cerrado tenía en la mente. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Fe. Si no creéis, y esto que te hablé hoy, no lo crees tampoco, moriréis en tus pecados. Actívate en la oración. Te lo pide el Señor, que es una necesidad. Deja de estar blasfemando y déjate de estar viviendo sin fe.
Déjate de estar haciendo lo malo sabiendo hacer lo bueno. Y déjate de estar cometiendo toda injusticia, toda infracción, para que no te vengan consecuencias. Que Dios me los bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Y que su Santo Espíritu les ilumine y les haga entender esta palabra, para que podamos llegar a donde Dios quiere que lleguemos con su Hijo Jesucristo, a los cielos. Y no nos quedemos aquí en este mundo, muertos, llenos de delitos y pecados, y vayamos a parar al lago de fuego. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. En el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu nos ilumine a todos a entenderla y a comprenderla, para poder quitar estos pecados que de pronto pensaba que no era pecado. Salí y cometí una infracción, me causó consecuencia, me tocó perder un dinero. Así es el pecado. Cuando cometo infracción, puedo perder hasta el reino de los cielos, perder la salvación, porque dicen que no se pierde, pero Dios no va a entrar allí ningún infractor, ninguno que no se haya arrepentido. Hay que hacerlo ahora en vida, y así entraremos todos los que hemos aceptado esta palabra. Te ponemos al mandatario, te ponemos los enfermos en las clínicas, en los hospitales, oramos por los médicos, oramos por el que está preso. Acuérdense de los presos, aquel que está en la mendicidad, aquel que está desnudo. Tengas tu misericordia de ellos, Señor, y puedan venir al arrepentimiento y puedan salvar sus almas. Gracias te damos, Señor. Ponemos la familia en carne para que puedan arrepentirse y salir de las tinieblas a la luz y dejar de estar cometiendo tantas infracciones. Bendito eres, Señor. Te alabamos y te glorificamos. Y ponemos esta bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor Jesucristo. Amén y amén.